¿Qué pasa cuando el arte se cruza con la política, la celebración y el caos? Este episodio es todo menos una conversación convencional. Me senté con la artista argentina Roxana Ramos en plena Feria de Arco Madrid, justo después de que recibiera el premio al mejor stand, entregado nada menos que por los Reyes de España. Lo que parecía una conversación tranquila se convirtió en una experiencia llena de interrupciones inesperadas, llamadas incesantes desde Argentina para felicitarlas, cortes de grabación y hasta un giro político sorprendente que nos dejó reflexionando sobre el papel de la cultura en tiempos de crisis. Pero en medio del caos surgió una conversación aún más interesante y espontánea. No solo hablamos con Roxana sobre su práctica artística, sus investigaciones con objetos y el arte de acción, se sumaron asimismo a la charla sus galeristas, quienes además son artistas. Juntos exploramos la compleja relación entre la galería y el artista y la sinergia que se genera entre ambos y el impacto que esto tiene en la carrera de un creador. Además, fuimos testigos de cómo la política argentina se coló en la conversación de la forma más inesperada, evidenciando lo que sucede cuando un gobierno que no valora la cultura debe enfrentarse a un triunfo artístico en el escenario internacional. Este episodio es una montaña rusa de arte, anécdotas, reflexiones que trascienden la feria. Espero les guste la conversación tanto como a mí. Bueno, hola, Roxana, qué rico que estemos acá en este podcast de Mujeres Artistas de América Latina para explorar tu obra que estás presentando aquí en Arco. Cuéntanos un poco, para empezar, una guía a nuestra audiencia que no te conoce, de cómo empezaste tu carrera, cómo terminaste en las artes, cómo empezó tu historia. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es buenísimo para mí, además el recorte de artistas, mujeres y americanas, latinoamericanas, me encanta. Yo empecé en las artes creo que desde muy chica, porque soy de un pueblo que se llama Cafayate, que está al sur de la provincia de Salta. Salta está al norte de la Argentina y es un pueblo en donde la práctica artesanal y la música ocupaban todo nuestro día. Era muy presente el arte. Y yo empecé a estudiar ingeniería química porque era muy buena para las ciencias duras y en un momento vi la facultad de arte y me sentí que eso era parte ya de mi vida, ¿no? Como todo, el teatro, la danza, además bailé muchos años. Bueno, y decidí estudiar profesionalmente sin saber mucho de qué iba el sistema del arte como campo de trabajo, ¿no? Claro. Pero me gustaban las prácticas, me sentía cómoda construyendo poesía, como, no sé, tampoco era ni pintaba ni dibujaba muy bien, ¿no? En términos académicos. Bueno, y tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad en Tucumán, que es una universidad, la Facultad de Artes es muy buena, es una de las más prestigiosas de la Argentina, y tuve grandes profesores, maestros y maestras, a la vez que iba haciendo danza contemporánea con una gran maestra que se llama Beatriz Lábate, que eso, más allá de que no sea hoy bailarina, me marcó mucho en mi conexión con la corporalidad, ¿no? Claro. Y ahí empezó a aparecer un vínculo con el territorio, porque bueno, ya no vivía en mi pueblo, iba y venía, un cierto desarraigo, medio absurdo a la vez, porque era muy Porque, cerca. qué tan lejos No, es Tucumán de 300 Sarta? kilómetros, Ah, ok. 300 y pico, no era mucho, pero había ahí algo muy fuerte, entonces empecé directamente y muy conscientemente a trabajar con el territorio y desde los inicios con la práctica de la performance, ¿no? Por eso digo que es importante mi Claro. ejercicio con el cuerpo. Y además siempre me gustaron las obras de los años 70, así Claro. como de la puesta del cuerpo, de las Claro. mujeres, ¿viste? Esas cosas que te atraen sin saber muy bien por qué. Claro, ¿qué te ha traído del performance? Eso te iba a preguntar Y bueno, justamente. me interesaba mucho lo situado prácticamente, que además de ser situado en un contexto específico, que puede ser un paisaje, una ciudad, lo que fuere, también la puesta del cuerpo, como la experiencia del performer, que es única, ¿no? Cuando ejercitas la acción artística hay una experiencia que es totalmente intransferible, Claro. ni Y con temporal. registro, temporal, ¿viste? Como, sí, sí, el lugar, bueno, todo significa. Claro. Te convierte en un sujeto hipersensible que es como difícil después Claro. de contener, pero bueno, nada. Porque además es que requiere ese esfuerzo de volver a hacer el performance, repetirlo. ¿Lo repetías solías hacer performance una vez y ya? Sí, una vez y registro. Sí, sí, de hecho yo siempre digo que lo mío no es tanto performance, sino más acciones. Ok. Que también me gustaban esas acciones más del situacionismo, Claro. ¿viste? Que eran como improvisadas y como pasajeras, y son muy mínimas, de hecho, mis acciones tampoco tienen un desarrollo que como más
largo, ni hay un guión, ¿viste? Entonces sí hay todo un marco teórico y un trabajo conceptual atrás, porque de verdad que yo trabajo como si fuera una investigadora para desarrollar el proyecto, solo que además de la parte teórica lo llevo al ejercicio de la práctica artística, ¿no? Claro. Lo manifiestas visualmente, claro. Lo manifiesto visualmente, en otros proyectos lo llevo a la curaduría, cuando no son obras mías. Claro. Eh, Y mencionabas como esa referencia performativa de la historia del arte argentino. ¿Cuándo estuviste en contacto con, porque Argentina tiene una historia fuertísima con el performance? ¿Cuál fue tu contacto con esa historia argentina del performance? Bueno, ya cuando estudiaba, ¿no? Me acuerdo que una de las primeras obras que me gustó muchísimo es de Margarita Paxa, una obra en la que ella hace como un piletón de arena y se mete, deja la huella. Y es lo primero que yo dije, ¿y esto por qué es arte, no? ¿Y qué pasa con ese cuerpo, con esa huella? ¿Y cómo puede ser que nos sensibilice un gesto tan mínimo? Claro. Y bueno, de ahí todos los grandes maestros internacionales también. Y el mismo Tucumán. El mismo Tucumán, que tiene una práctica artística muy importante, muy sólida en eso también. Me acuerdo que en esa época que yo era estudiante estaba mucho, había un grupo que se llamaba Tenor Grasso, que eran performers trans, y era político poner el cuerpo, era un gesto poético pero muy político. Sí, en los años 90 en la Argentina, bueno, si bien ya habían pasado muchos años de la vuelta de la dictadura a la democracia, esas imágenes para mí eran como no hay nada que supere este vínculo entre el arte y la vida, ¿no? Claro. Sí. Definitivamente. Y ahora guíanos un poco de las obras que estás exhibiendo aquí en esta exposición. Tienes muchos medios bastante diversos y eso me llama la atención, que como artista debes trabajar varios medios, desde el video, el dibujo, el objeto, no sabría, ensamblaje quizás. Sí. Entonces, guíanos un poco de tu práctica. Empecemos con el video. Acá estamos para las personas que nos están oyendo, viendo un video. ¿Esa eres tú en el desierto o quién es? Sí. Esa es estuve un mes de residencia en el desierto de Atacama, en Chile, en el norte, a la misma latitud de Salta, pero del otro lado de la cordillera de los Andes. Y ahí estoy haciendo un conjunto de acciones en el desierto de Atacama, que es uno de los lugares más secos del mundo. Y estoy frente a un volcán que es mítico, que es el volcán Licancabur, que en lengua atacameña, Licanantay, significa guerrero del pueblo. Es la misma comunidad indígena que habitaba el lado argentino, digamos, ¿no? Que después los estados-nación dividieron, digamos, como países. Y el volcán está en activo y todo ese cordón montañoso volcánico fue el respiradero del mundo en su momento, el planeta. Y yo ahí lo que hago es con una pala levantar arena, tierra, arcilla y tirarla al aire, medio emulando esa erupción ya inactiva, como inútil. Permitiendo a la tierra respirar igualmente. Respirar, y también como en un momento coincide el volcán con la arena, pero a la vez está atravesado por ese ejercicio de la pala. Yo ahí, una de las cosas que aparece en mi obra permanentemente es la reutilización de herramientas de otros trabajos y oficios. En este caso me vinculé con el trabajo agrario, entonces hice una acción con una pala, otra con un tridente, que justo ahora también está en este reel, pero está apagado. Y en este caso, entonces, este proyecto se llamó Trabajo de Campo. Claro. Trabajo de campo, 2 puntos, claro, al otro lado del de palabras del campo y de trabajo de campo. Exacto. Como investigación esa y como instancia del trabajo de investigación teórico, que es el trabajo de campo, a mí, te imaginas, es lo que más me gusta. Claro. Era un trabajo de campo y además vinculado a lo agrario. Entonces ahí era simplemente eso, recorrer delante del volcán tirando estos terrones de arcilla seca y también vinculando con esto de que en un futuro quizás las lluvias sean arena, ¿no? Claro. Hay ahí como un sutil atravesamiento sobre lo ambiental que tiene que ver con ese paisaje desértico, ¿no? Y después me sorprendió porque cuando lo presenté en la Bienal, la gente de Chile lo leyó políticamente. Me dijeron que me parecía una de las mujeres de Atacama que con una pala buscaron por todo el desierto, después de la vuelta de la democracia en Chile, los cuerpos de sus muertos, porque Pinochet los enterró en el desierto y ellas iban con palas a cavar y a tirar la arena. Y cuando vi la película en donde se ve ese documental de las mujeres de Atacama, lloré porque era literalmente de esa acción y yo la veía como en la performance, y el trabajo con el cuerpo te da una memoria física sobre el lugar que es inexplicable. Cada vez me sorprendo más. ¿Qué sentías? Como ¿cuál era esa transformación corporal que estabas teniendo? No, bueno, esta necesidad de excavar para sacar algo.
sin saber qué era y después me doy con esta información. El cuerpo del Sí. dolor, la tensión. Sí, totalmente. Y el otro video que está también en el reel es un estridente con el que ya estoy en la cordillera arriba y hago un ejercicio de pincharme en la sombra todo el tiempo. Son muy absurdas las acciones siempre. No, pero es que eso es lo interesante del arte, que justamente estás observando algo que tiende a ser inútil, pero de una forma poética que hace que todos como seres humanos nos replanteemos estas acciones y contemplemos estas posibles situaciones dentro de nuestra vida individual, que es lo interesante. O sea, no eres una persona que trabaja en el campo, pero que reflexiona sobre una acción consciente del cuerpo. Eso me llama también la atención de estos dibujos, que estos dibujos que vemos acá, no los conozco y quisiera que nos guíes un poco en ellos, pero veo también una acción performativa bastante fuerte, ¿no? Y hay otra herramienta acá. O sea, vuelve a aparecer la acción, vuelve a aparecer una herramienta de un oficio que es de otros, de otras, que en este caso es un oficio familiar, que es la panadería. Mis tatarabuelos, que fueron españoles, fueron a Argentina por las dos vías. Unos eran panaderos, otros pescadores. Y de la parte de la panadería, que es un oficio que siguió mi viejo incluso y siguen mis hermanos, en este caso yo empecé a retomar herramientas de ese oficio, me las empecé a llevar a mi casa y con eso empecé a trabajar también en acciones, trabajé en muros, con Remota, que es la galería con la que estamos participando acá, que es la única galería que hay en Salta de Guido Llanito y Gonzalo Elías. La galería produjo una exposición para mí muy importante en mi carrera este año, que para mí es un honor. Imagínate que una galería local produzca una muestra mía, que trabajo hace más de 20 años, y con ellos desarrollé ese proyecto, ese proceso, en donde los chicos me habilitaron, por ejemplo, una pared de 20 metros cuadrados con andamio, y con ese rodillo con puntas le dimos al muro hasta que lo reventamos y generó una textura enorme. Bueno, ese es otro proyecto. Y en este caso salió de ahí también poder dibujar con el cuerpo con ese rodillo. Es un rodillo que tiene puntas como púas, parece re medieval, y apretando como unos papeles con carbón va generando esos puntos. Y obviamente que las disposiciones de más concentrado, más ¿no? centrípeto, centrífugo, en este caso tiene que ver con la acción. Claro, claro. Con el registro, o sea, de la memoria el rodillo, del las gesto. puntas están como Como inmersas. Si claro, están metidos y salen puntas. Entonces vos pasás y son puntos, 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 puntos. Claro, Entonces como si fuera un material de tortura casi, tal ¿no? cual, es re parecido. No conozco mucho material de tortura, No, pero pues sí, parece. me viene a la memoria como esas historias de la Inquisición, bueno. No, las herramientas, tengo otros proyectos con otras herramientas que también con los chicos pudimos producir y generar unas esculturas de más de 7 metros, unos mangos de palas con los que hago muchas performances. Claro. Y me llama la atención que en el papel queda la impresión no solamente a través del carbón que se observa, sino en el mismo, por hacer un papel tan poroso, se ve en donde no estuvo el carbón, queda la muestra. Sí, eso bueno, yo tengo una formación de grabadora también, entonces esto técnicamente es un monograbado, que vos por impresión directa generas esto. Y a la vez esto viene a ser un gofrado, es como esa presión sin tinta. Exacto. Entonces ahí, sí, eso es lo que le gusta a mucha gente. De hecho tenemos varios dibujos en donde es apenas una tinta amarilla y luego todo el gofrado puro, así. Claro. Sí. Es hermoso que al mismo tiempo la persona que observa estos dibujos no necesariamente tiene que saber esta historia de atrás del uso del material para poderlos apreciar como dibujo, que hace pensar tantas cosas a las personas que los observan, desde el espacio, desde la célula, la vista, la luz, la oscuridad. O sea, se vienen tantas referencias poéticas en sí mismas, pero que a su vez con esta mezcla con lo material y las herramientas que utiliza tienen este otro contenido adicional que llama muchísimo la atención. El que utilizo mucho. Bueno, cuéntanos un poco de esta obra como tal, que estamos viendo como un ensamblaje de canastos en proceso. ¿Cómo fue construida esta obra? Bueno, esta también, como en la misma lógica, tengo un proyecto con artesanos y artesanas de mi pueblo, en donde también, de la misma manera en donde retomo herramientas de otros trabajos, en este caso retomo y recupero no solo herramientas, sino tecnologías de otros oficios. En este caso es la herramienta, la práctica, el material, y además este material, y es un cestero que se llama Sixto Maita, pero también está vinculado a la cestería de Anacleta Liendro, de Margarita Vera en textil, son varias personas.
Y en este caso es Simbol, que es un material que se recoge ahí en Cafayate, en las dunas de los valles Calchaví, que es una fibra natural, se llama Simbol. Y ellos con estos hacen canastos, hacen piezas utilitarias, y bueno, lo que yo les propongo es partir de la base construida por él, y a eso detener ese proceso y yo componer ahí algo más. También con colchas, por ejemplo, tejidas, también ahí como que retomo la colcha, pero para montarla de otra manera, para, bueno, generar ahí un discurso sobre la materialidad, ¿no? Aparece esta fibra que además es una obra es orgánica y por lo tanto trabaja con el ambiente en donde está, entonces acá se pone más puntuda, en otros lugares más húmedos se pone más verde, en lugares más secos se hace amarilla y va mutando, como eso me fascina de la obra de ese tipo, ¿no? Se transforma con el espacio y con el ambiente. Claro, sí, espectacular. Sí. Y bueno, hay una serie de ¿Tienes una serie composiciones. de estas? Sí, ¿Cuántas ahorita que va el tienes? muro. En realidad es como este modelo, lo hice más chiquito, lo hice muy grande, muy gigante, que eso está ahora en una colección en Buenos Aires. Y viene otro que viene del muro, que viene como para adelante. Sí. Porque acá funciona como una alegoría de una columna casi. Sí, es un colgante. Tengo algo con los tótems y el colgante. Claro. Siempre que compongo medio así, algo flotante. No tengo idea por qué. Bueno. Pero bueno, va por ahí. Cuéntanos un poco de tu práctica en el estudio, porque vienes como de estos procesos bastante disciplinados de investigación, del trabajo con el material. ¿Cómo concibes una obra? ¿Cómo es tu proceso dentro del estudio, desde el inicio a la ejecución de la obra? ¿Qué materiales escoges? ¿Qué medios? ¿Cómo haces esas decisiones? Exacto. Bueno, en realidad mi vida es un poco caótica porque además soy madre también, soy docente, trabajo muchas horas, mucho tiempo. Entonces no me dedico exclusivamente a hacer obra, entonces casi como que la obra está siempre latente en el medio en que doy clases, en el medio que estoy criando un hijo, en el medio que estoy cocinando, en el medio que estoy investigando, en el medio que estoy viajando a, no sé, hacer algo para mi madre. No, de hecho no tengo un taller, yo produzco en mi casa desde toda la vida, entonces desocupo un lugar, trabajo ahí. Creo que también por eso también el ejercicio de hacer obra con el cuerpo me ha llevado a desarrollar mucho la instalación, la perfo y el video, ¿no? Que no es como que tener que estar con un material solamente. Entonces es como, sí, es bien ubicuo mi proceso. Que es una obra que puede construirse en un espacio efímero, en cualquier instante. Y de hecho me encanta trabajar en situ en los lugares de exposición. O sea, como voy, me mando una mega instalación, o sea, capaz te digo, no me pidas que te mande los 20, no sé, 20 piezas, pero voy y hago un laburazo en el lugar, eso me gusta mucho. Entonces lo instalativo me viene muy bien también. Aquí se ven piezas, como piezas más objetuales, pero en realidad el despliegue en el espacio, por ejemplo, con esto, técnica le llamemos, he generado instalaciones enteras, como de darle al muro así días enteros, con rodillo, con puntas, bueno, eso me gusta mucho. Pero bueno, después trabajo en mi casa, desocupo un lugar durante el tiempo, planifico cuánto me lleva, por ejemplo, para hacer todos los dibujos que trajimos acá. Y nada, eso, y salen cuando hace falta también, no es que produzco para tener guardado, no es posible eso en la Argentina, en Salta, y en mi contexto de vida no me es posible. ¿A qué te refieres? ¿Cómo así que no? No, que no puedo tener obra para guardar, viste, como tengo esta galería hace 1 año y medio, que para mí, por eso te digo, es un gran privilegio contar con una galería así en Salta, porque habilita al artista a ser artista, ¿no? Porque yo muchas veces he trabajado de ese lado, produciendo obra de otros artistas, generando... Y tener una galería como remota con Gonzalo y Guido, que son especialistas en el campo. Guido tiene una carrera internacional, Gonzalo en el mercado, y además afectivamente nos cuidamos mucho, ¿no? Claro, ¿ellos también son artistas? Guido es un artista muy importante, te diría que él en Salta es el único artista que tiene carrera internacional. Además, él se formó en Córdoba y creció muchísimo afuera. Y después de la pandemia se volvió a Salta y bueno, ahí con Gon arman este proyecto. Y nada, Salta es un montón que haya una galería. Nosotros en la Argentina, para tener galería, menos nosotros, tenías que tenerla en Buenos Aires. Y yo siempre milité quedarme en mi escena, no hacer ese circuito centralizado, que está buenísimo. Yo siempre decidí quedarme en Salta. Entonces, que ellos estén ahora es una plataforma hermosa como estar acá, digamos, estar en Arco. Yo no podría haber venido sola, ¿no? Claro. Y a ellos les sirve que nosotros hace muchos años trabajamos muy seriamente, entonces como ahí se armó un combo interesante.
Sí. Eso me parece muy chévere, esa dinámica y esa relación entre artista y galerista, que eso es algo que no muchos artistas suelen hablar dentro de su práctica, pero como proyecto cultural que somos nos damos cuenta de la importancia de personas que faciliten el medio para que el artista pueda seguir produciendo y tenga los Perfectamente. espacios de exposición. Claro. Me parece lindísimo. Sí, sí. No, la tarea de los chicos es, te digo que es todo, ¿no? Porque incluso Claro. esto que está pasando acá, que yo pueda venir, es la primera vez que vengo a Europa. Claro. Y es porque está esta plataforma. O Claro. sea, yo, como te digo, lo he vivido del otro lado y he generado muchas cosas. Entonces, si no estuviera esta galería y ellos trabajando, no sería posible. En este momento nos interrumpen con una llamada desde Argentina para entrevistarla. Donde están hablando mucho de la Argentina, porque como vino el rey, eligió este stand, los reyes eligieron este stand para hacer la parada. Entonces ese día no sé el revuelo que era acá en la Argentina. Nosotros decíamos, los reyes nos da lo mismo. Pero parece que para todo el mundo es mucho. Es muy importante, claro, sí, me Nosotros imagino. no tenemos idea. Mientras ella pasa el teléfono, continuamos la conversación con los galeristas Gonzalo Elías y Guido Llanito, justamente continuando la conversación sobre la importancia entre la relación entre galerista y artista. En este momento tenemos una pausa activa del podcast que fue una coincidencia porque ellos, la Galería Remota, se ganó el premio de Opening Award y pues todos los medios están llamándolos y me llama mucho la atención porque paramos justo en el momento que estábamos hablando de ustedes, como de, claro, del rol y la importancia entre la relación entre galería y artista, que muy poca, por ejemplo, lo hablaba ayer con otras promotoras culturales colombianas, que muchos artistas no ven la importancia de tener una muy buena relación con una galería y el trabajo y el esfuerzo que hacen las mismas galerías que promueven, sacan los artistas. Cuéntanos desde tu perspectiva como galerista, este proceso, el premio, justamente esta obra. Sí, de hecho, empezamos la galería tras ver mucho talento en el norte de Argentina y con muy poca difusión, tanto nacional como internacional. Y veíamos que el arte local era realmente de calidad y que podía estar en las grandes ligas como en una feria como Arco. No pensábamos que podíamos llegar acá tan rápido, tenemos 1 año y medio en el proyecto y el formato que tenemos de galería es un poco diferente, se puede decirse así quizás, porque trabajamos con gente en la que realmente confiamos en su trabajo y también tenemos como vínculo muy estrecho con los artistas, somos todos como una gran comunidad y la galería funciona en Salta también como un espacio de contención también para toda esta red que quizás no tiene soporte institucional local. Y eso me parece clave porque ella mencionaba justamente eso, que para muchos artistas periféricos, digámoslo, en Argentina, siempre el proceso natural, entre comillas, es viajar a Buenos Aires, conseguir representación en Buenos Aires, mudándolos de su espacio local, impidiéndoles desarrollar su práctica dentro de un espacio local. Entonces, que ustedes puedan desarrollarlo. Sí, es muy loco. De hecho, nos lo han dicho un artista que valoro mucho de Argentina. Ha dicho, es la galería fuera de Buenos Aires que intenta saltearse Buenos Aires para tener proyección internacional. Y es un poco lo que está pasando, se ha dado de manera orgánica. Pero poder permitir a artistas trabajar en su lugar de origen y desarrollar su producción ahí, situada en un contexto con la importancia que eso tiene ahora en el arte contemporáneo, es como una oportunidad que queremos aprovechar y lo estamos haciendo. Claro, y cómo justamente que les den oportunidades como este premio les abre puertas, porque nos mencionabas una anécdota particular con esta obra hace un minuto. Sí, que es un poco gracioso que cuando los Reyes han elegido nuestro stand para la visita oficial, y al entrar acá, Felipe toma esta obra y empieza a preguntar a Roxana sobre su trabajo. Y de ahí han empezado a venir personas como cholulas, llamamos en Argentina, Claro. a decir, esta es la obra que ha tocado el rey. Pero bueno, sin duda, más allá de esta anécdota graciosa, total, es claro. como un honor. Claro. Un proyecto así que realmente no sabíamos si íbamos a poder salir de Salta, teniendo Claro. esta visibilidad y bueno, tomamos como este desafío Salir con de mucho la escena compromiso. local, justamente, porque Sí, eso es sí, lo sí. que se pretende, dejar de ser local, localizado, exclusivo y seguir en una escena global. Pero digo, además de como difundir el arte salteño al mundo, siempre decimos como, cuando empezó el proyecto decíamos de Salta para el mundo y ahora le agregamos el de Salta para el mundo y del mundo para Salta también. Claro. Entonces ahora también como las instituciones en Salta son muy precarias todavía y el mercado del arte es muy incipiente, pensamos también en ya que estamos haciendo estas redes internacionales, nacionales e internacionales, como también traer
a la provincia escenas de diferentes lugares para también nutrir a la cultura local. Total, es que es lo que hablábamos previamente antes de que estuviéramos grabando y quería grabar, es esa importancia del desarrollo institucional en tantos países latinoamericanos donde tenemos un desarrollo institucional cultural muy reciente, o sea, donde los museos, grandes museos, datan de los 60, de los 50, o sea, llevan menos de, en algunos casos, de 50 años, y especialmente en las provincias donde están completamente enajenadas dentro de instituciones culturales que apoyen el desarrollo de artistas que vean ese desarrollo cultural, Sí. que me parece clave. Sí, sí, de hecho esta participación, esta visibilidad del premio también intentamos que sea también un abrir de ojos para nuestras instituciones, nuestros gobernantes, nuestros coleccionistas, para que vean que no da igual y que el aporte de la cultura tiene sus frutos también. Claro, y ella justamente, Roxana mencionaba cómo dentro de Salta, ella estudió arte precisamente porque estaba muy integrado dentro de su vida tradicional. Las artes en general, la danza, la música, hacían parte de su día a día y que precisamente eso fue como que hizo el círculo, habiendo salido a estudiar química, a volver a las artes y desarrollarse como artista, pero es Sí, algo de hecho que... el contexto en el cual nace y crece Roxana es muy particular porque Cafayate históricamente ha sido un semillero de grandes artistas, bailarines, artesanos. Tiene algo muy particular que no puedo describir bien porque no termino de entender por qué es así, pero lo es. No es de casualidad que un artista como Roxana sea de ese lugar y haya mamado esa cultura también. Claro, porque además al mismo tiempo justamente como institución crear estas oportunidades de diálogo, de colaboración con artistas, curadores, historiadores, galeristas. Eso es un proceso tan importante que muy pocas personas valoran como proceso en sí mismo, como herramienta de colaboración, porque en nuestro trabajo con artistas también nos damos cuenta como de la importancia del diálogo en el desarrollo de una obra. Un artista siente que tiene que desarrollar una obra en solitario cuando no, se desarrolla en diálogo y en colaboración con otros. Ella nos mencionaba que, por ejemplo, ustedes les dieron este espacio para hacer una instalación inmensa. Eso es una oportunidad para un artista de pensar una obra dentro de un espacio. Sí, totalmente. Aparte, justamente con eso, como el mercado del arte en Salta está muy poco desarrollado, usamos la sala de la galería como un espacio de exploración y experimentación y no tan enfocados en la parte comercial. Para eso, en nuestro modelo están las ferias. Entonces también permite a los artistas producir a otra escala que quizás en sus talleres o en sus casas, donde sea que produzcan, no pueden alcanzarla. Entonces, En el espacio se produce otra obra. ¿puedo interrumpir un segundo? Sí. Lo que recién Roxana en la entrevista, como que estamos viviendo una situación política muy difícil en Argentina, donde entró la ultraderecha y el presidente dijo expresamente que la cultura no aporta Nada. al desarrollo de un país o de una nación. Y Roxana dijo, es muy loco que internacionalmente estemos teniendo este reconocimiento y acá digan que nuestro trabajo no vale la pena y lo hacemos como por amor a la belleza nada más. Ya, no, a la vagabundería, ¿no? Como no vivir. Y además porque se tiene esta concepción del artista vagabundo y no del artista profesional, ¿no? Justo Roxana es como una de nuestras referentes, o sea, en profesionalización del trabajo de artista, digamos. Y le cortaron la nota. ¿Le cortaron la nota? No te lo puedo creer. Igual salió en vivo, pero dijo eso, le cortaron. Porque, o sea, está muy tenaz la situación. Sí. Sí. Pero lo que no entiendo, todo lo de la cultura es, o sea, por ejemplo, en la pandemia en Londres, cuando volvieron a abrir, abrieron supermercados, tiendas de ropa y no volvieron a abrir los museos que estaban listos para recibir la gente, que servía a la salud mental, que nos daba un break. Que eran espacios inmensos. No, pero además durante la pandemia todos recurrimos a la música, al arte, a televisión, a películas, o sea, cultura para relajarnos. Y los gobiernos no valoran eso. Y el trabajo manual también, a conectar con... Sí, tanta gente empezó a hacer cerámica, artesanía, jardinería, whatever. Sí, Temas que masa madre. No, pero como una forma también de creación con... Sí, es importante. Con las manos, con el cuerpo, lo que ella mencionaba del trabajo performativo, la importancia de utilizar el cuerpo en otros espacios.
Qué fuerte lo que acabas de mencionar. Hemos grabado toda esta conversación que me parece tan importante porque eso siempre nos pasa. Las mejores conversaciones las solemos tener Afuera de la cámara, exacto, detrás de cámara. No. Pero que ¿Podrás repetir lo que pasó, la situación que pasó con... sí, Recién en la radio exacto. hablamos con los chicos de que cada vez que hablamos del gobierno, los periodistas incluso que sabemos que están padeciendo este gobierno, nos cortan. Cuéntanos qué acaba de pasar en lo la que radio. decíamos es que le decía a la periodista que es contradictorio que estén tan felices, digamos, de nuestro reconocimiento afuera del país, Claro. siendo que en nuestro país la cultura, el gobierno, habla mal de la cultura y hay una desvalorización por parte del gobierno de la cultura en general, ¿no? De los artistas, de la gente que trabaja con subsidios en instituciones que son para eso desde hace un siglo, o sea. Entonces, que el arte no es importante, incluso no solo el arte, las humanidades, entonces hay un discurso así cientificista duro. De hecho, el Ministerio de Cultura, que era un mega ministerio, se convirtió en secretaría dentro de otra secretaría y se llama de Capital Humano, Ministerio de Capital Humano. Entonces hay como sentimos una contradicción y todo el mundo orgulloso del reconocimiento, de que haya una galería de Salta que ganó premios, que vinieron los reyes, que valoran el trabajo de 2 artistas independientes, más los que nos traen, que producimos hace un montón, pero a la vez hay un retroceso a nivel local que un poco nos asusta, porque nosotros tenemos que volver, eso decíamos el otro día, volver y trabajar ahí, ¿no? En nuestro tallercito, en nuestra casita, en sus otros trabajos, en mis otros trabajos. Es raro. Qué coincidencia que hoy justamente estuvimos en un evento en la Casa de las Américas donde había una galerista argentina que decía eso, pero dándole la vuelta, y decía que justamente en este momento de crisis es cuando ella decidió abrir su galería. Claro. Y lo hizo precisamente porque ella decía, el momento perfecto para desarrollar y abrir una galería y hacer cultura no existe, y por el contrario, es en los momentos de crisis donde más... Claro, pero capaz que eso tiene una lectura más económica, ¿no? Eso Exactamente, por ahí lo vemos, sí. era una lectura económica porque ella lo estaba viviendo desde un lado económico, pero al mismo tiempo ella mencionaba cómo recibió tanto apoyo de la gente en general que hizo que fuera exitoso esa iniciativa misma, no solamente por el gesto de desarrollar cultura, sino de mostrar que aún en momentos de crisis la gente se reúne a ayudarse a hacer que estos proyectos también funcionen. Sí, por supuesto, eso sí está bueno sumarle a esta reflexión de que en la Argentina nos sostenemos entre todos nosotros y eso es más fuerte que todo lo otro, no vamos a desistir, eso está claro. Y es verdad que cuando te tiran un poco para abajo uno resiste con más fuerza, ¿no? Y quizás eso después sale como esto, que tuvimos un toque de la varita mágica. Y nada, nosotros que somos gente trabajadora común, pero sí, bueno, un poco pensando en esas contradicciones. Claro, y porque lo hablábamos justamente antes de la profesionalización de las artes, porque suele haber una concepción desde un punto de vista utilitario del artista vagabundo, del artista muerto de hambre, del artista... y que realmente es una profesión, que requiere tiempo, que requiere investigación. Con todas las artistas que hemos estado entrevistando tienen un bagaje conceptual, teórico, una investigación supremamente rigurosa que no se suele ver, que se ve como es el gusto, placer estético, pero no racional, de investigación, conceptual, de tiempo. Disciplina, métodos. Y bueno, yo te contaba que un poco todo esto también devino de la muestra que produjeron los chicos con la galería en julio del año pasado y que yo les decía, necesito horas de trabajo, o sea, ya no me puedo ir de acá a la escuela, de acá no sé cuánto, es como, si vos producís a ese nivel, hay que estar produciendo mucho tiempo. Bueno, Guido produce horas, taller. No, ahora hasta ya hablando de esto de la disciplina que es muy importante, sí, la práctica artística, justamente como la palabra lo dice, o sea, es como una práctica que se sostiene en el día, en la semana, en el mes y eso después se nota, ¿no? Sí. Y en los esfuerzos que implica también en la colaboración galerista-artista de traer las obras, de hacer un esfuerzo económico igualmente, viajar, es una apuesta igualmente. Son inversiones también que uno hace que no necesariamente se ven inmediatamente, sino con el tiempo también, ¿no? Como que
eso también hay que tener paciencia, o sea, no ponerse ansioso, porque también estamos acostumbrados a este ritmo de, ¿no? de un efecto y un resultado, y el resultado muchas veces se ve con el tiempo, ¿no? Sí. Claro, y yo creo que eso con una práctica artística es lo que más me llama la atención, del tiempo que se ve en tu obra igualmente, ¿no? El tiempo, sin el tiempo y la paciencia igual la misma acción del rodillo, la paciencia es una obra que se construye con el tiempo. Todas las acciones performativas son tiempo. Todo es tiempo. Sí. Exactamente. Bueno, esta conversación se nos abrió a todos los vertientes y me encantó. Pero quería terminar la entrevista para empezar a concluirla con el futuro. Hablemos del futuro y cuáles son los proyectos que tienen en conjunto, en colaboración. Tú, ¿en qué estás trabajando? Me encanta tu condición de mujer, artista, madre, docente. Esto me parece absolutamente genial. ¿Y cuál es el futuro que ves? Bueno, el futuro inmediato es acá con Remota seguir trabajando en lo que venga. A mí me gusta mucho trabajar en equipo y yo me siento honrada de ser parte de Remota, porque además es trabajar con gente que nos tenemos un afecto mutuo. Y eso no es lo mismo que tener una galería en Buenos Aires y de mandar obra de vez en cuando. Entonces es un plus que para mí es re importante para trabajar. Y con los chicos no sé qué saldrá ahora. Yo en principio, no sé, en este momento se me hizo un blanco, no tengo mucho así en lo inmediato, pero siempre es producir, ¿no? Tener la obra dispuesta ahí y nada, seguir trabajando, haciendo docencia, investigación, maternando y haciendo arte. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno. Es así. Ay, perdón. No. No, ahora hasta ayer hablando de esto de la disciplina que es muy importante. Sí, la práctica artística, justamente como la palabra lo dice, o sea, una práctica que se sostiene en el día, en la semana, en el mes, y eso después se nota, ¿no? En el montaje que... Sí. Y en los esfuerzos que implica también en la colaboración con esta artista de traer las obras, de hacer un esfuerzo económico igualmente, viajar, es una apuesta. Inversiones, son inversiones también que uno hace que no necesariamente se ven inmediatamente, sino con el tiempo también, ¿no? Como Sí. eso también hay que tener paciencia, o sea, no ponerse ansiosos, porque también estamos acostumbrados a este ritmo de un efecto y un resultado, y el resultado muchas veces se ve con el tiempo. Claro, y yo creo que eso con una práctica artística es lo que más me llama la atención, del tiempo que se ve en tu obra igualmente, ¿no? El tiempo, sin el tiempo y la paciencia igual la misma acción del rodillo, la paciencia es una obra que se construye con el tiempo. Todas las acciones performativas son Sobre todo es tiempo. Sí. exactamente. Bueno, esta conversación se nos abrió a todos los vertientes y me encantó. Pero quería terminar la entrevista para empezar a concluirla con el futuro. Hablemos del futuro y cuáles son los proyectos que tienen en conjunto, en colaboración. Tú, ¿en qué estás trabajando? Me encanta tu condición de mujer, artista, madre.